introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Muy buenas noches, aquí estamos como cada lunes en una entrega más de Perros Verdes Podcast. Raquel Salas le acompaña y a mi lado mi compañero Alfonso García. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola Raquel, muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí contigo otra vez disfrutando de nuestros perros verdes. Bueno, así es. Y hoy tenemos un tema muy interesante, aunque no somos malabaristas. Yo por lo menos no puedo lanzar ni una sola pelota sin que se me caiga al suelo. Pero hoy hemos querido, Alfonso y yo, hablar con ustedes sobre el equilibrio en la cuerda floja. ¿Cómo podemos nosotros lograr mantenernos centrados en un mundo tan caótico? ¿Es Alfonso? Bueno, pues hay una expresión muy dominicana que dice cuando alguien está pues arrollado, ¿no? Que va en un patín, ¿no? Bueno, pues realmente cuando estás en la cuerda floja es cuando vas en un patín deprisa y sobre todo que no ves nada a la derecha y a la izquierda. Es decir, cuando tienes esa sensación extraña de que el futuro es incierto, que estás pisando en un terreno no firme y sobre todo donde la incertidumbre es tu medio ambiente, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener una serie de recursos y estrategias propias para convertir esa cuerda floja en una línea de vida donde poder apoyarnos y donde poder volver a construir un camino firme y seguro. Claro que sí, Alfonso, muy acertado tu comentario. Cabe resaltar que en este episodio vamos a explorar cómo mantenernos centrados en nuestras metas y en nosotros mismos a pesar de que todo a nuestro alrededor esté tan variante. Si tú quieres descubrir técnicas, algunos tips y conocer cómo quizás mantenerte en esa estabilidad independientemente de todo lo que esté pasando, no te despegues de este episodio. Y Alfonso, yo te voy a hacer una pregunta de inmediato. Para ti, ¿qué sería vivir en la cuerda floja? Como decía al principio del programa, vivir en la cuerda floja para mí es esa sensación que seguramente todos hemos tenido de no tener nada seguro, nada donde asirte, donde agarrarte. Momentos en los que no encuentras protección a un lado y a otro y donde realmente seguramente tengas un estado de baja confianza en ti mismo. Todos los equilibristas que vemos caminando por la línea, por la cuerda floja, lo que más que les caracteriza en ellos mismos no es todo ese dominio del equilibrio que tienen sobre la cuerda floja, que evidentemente lo tienen y que han entrenado mucho, pero lo que les caracteriza, y así me consta, es la fe en que nunca van a caer. Entonces, ahí es donde radica todo, ¿no? En la fe y en la confianza en uno mismo para poder darte cuenta que si pisas fuerte, la cuerda se tensa y puedes caminar hacia adelante. Mira, me encanta, pero tú sabes que podríamos decir que una cosa es estar a veces inmerso en un mundo caótico, que si a ver vamos, esto puede ser muy relativo. Para algunos el mundo puede estar perfectamente como va y pueden sentirse sumamente cómodos en esta realidad. Para otras personas, y podemos decir quizás personas de otras generaciones que no son tan actuales, sí puede ser un caos tener que adaptarse a todo esto. Hablamos de avances tecnológicos, hablamos de nuevas profesiones a raíz de esos mismos avances tecnológicos. Ahí sí pudiéramos decir que esas personas pueden ver el mundo caótico. Pero, ¿sí? Sí, no, evidentemente. Es decir, que ahora mismo estamos viviendo un periodo histórico impresionante, ¿no? Que cuando pasen algunos años lo analizaremos
como uno de los mayores saltos, o quizá el mayor salto que ha tenido la historia, ¿no? Realmente hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? La edad de piedra, la edad de hierro, la edad de bronce, hoy la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, que fue ya un salto espectacular. Pero en este mismo momento estamos viviendo la tercera, o realmente la revolución tecnológica, que ha hecho cambiar el mundo, ¿no? De tal y como lo conocíamos hace tan solo una generación. Es decir, hace una generación, que son 25 años, es cuando recién empezaba a existir los teléfonos móviles. Internet estaba ya en pañales todavía, y en este salto generacional, pues ahí ha habido, bueno, pues el acceso a nivel mundial, a nivel global, a una cantidad de información tan brutal, que puede ser que en algún momento también nos genere un síndrome de no controlarlo todo, porque pasan tantas cosas que no controlas, ¿no? No es como generaciones anteriores, como tú decías, que tenían todo más controlado, porque realmente la vida era mucho más pausada en este aspecto, y entonces eran más conservadores, sabían lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar, y por eso una persona, mi madre misma, ¿no? Una madre que tiene ya muchos años, que tiene 83 años, pues este mundo le parece una locura. Pero si, y esto lanzo un aviso a navegantes, si en este momento de tantos impactos, tanta información, tanta velocidad, nos podemos sentir perdidos, ojo, porque está llegando lo que realmente va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Ya lo está cambiando, que es la inteligencia artificial. Y eso va a ser otra cosa que nos va a hacer a todos los humanos plantearnos muchas cosas. Eso es así, Alfonso. La inteligencia artificial vino para quedarse. Y déjame decirte que a propósito de que estamos hablando de tener equilibrio en la cuerda floja y de cómo mantenernos centrados en este mundo que a veces nos puede resultar caótico, la inteligencia artificial también vino para ayudarnos un poco a salir del caos, porque cuando la utilizamos como nuestra aliada, puede ayudarnos a optimizar nuestra gestión del tiempo, a tener un mayor rendimiento y productividad en nuestros emprendimientos, y ahí también salimos un poquito del caos del tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, porque a veces sí, tenemos muchas cosas que hacer. ¿Sabes algo muy importante, Alfonso? Sería poder establecer las diferencias entre si yo estoy en un estado, en un ambiente caótico, o si yo estoy siendo una persona caótica y desequilibrada. Porque a veces yo puedo estar, si hablamos un poco de la ley del espejo, viendo el mundo desde mis lentes, desde mi caos interior. Y te podría decir que para determinar eso, primero yo tengo que ver si como yo estoy viendo el mundo no tiene que ver con ningún desequilibrio personal, si no tiene que ver con alguna respuesta que yo esté dando en términos psicocognitivos, porque quizás tenga algún desbalance químico que a veces pasa, o porque quizás tenga algún tipo de situación emocional que deba de ser abordada por un profesional. Y si una vez yo reviso todo esto y veo que está bien y que el entorno entonces me sigue afectando, ahí sí puedo revisar qué es lo que hay, qué es ese caos y cómo debo de ajustarlo para que me deje de afectar, o cómo aprendo yo a adaptarme a ese ambiente que puede resultarme caótico en caso de que no lo pueda transformar porque no dependa de mí. Lógicamente, Raquel, como tú bien has dicho, el caos puede existir y puede adueñarse de nuestra vida, pero ciertamente quien vive en un entorno caótico es por dos cosas. O porque eres una persona caótica, o porque también hay muchas personas que están enganchadas a los ambientes caóticos. Es decir, hay muchas personas, o yo conozco muchas personas, que su hábitat natural y donde realmente se encuentran a gusto es en el caos. Parece raro, ¿no? Difícil que así sea, pero conozco muchas personas que si no tienen caos a su alrededor, si no tienen jaleos, si no tienen incertidumbre, si no tienen conflictos, no saben vivir. Ahí hacia dónde voy, ¿no? Pues hay dos tipos de personas, ¿no? Personas más frías, más ordenadas, y personas
más pasionales en el extremo de la palabra. ¿Cómo ordenar el caos? ¿Cómo dentro de esas situaciones que parece que estamos en la cuerda floja, poder salir a flote siempre a través de uno mismo? Es decir, nosotros somos los primeros que debemos de ordenar nuestra mente. Sé que esto, muchas personas, cuando esté comentando esta situación, dirán, oh, cuando estoy en la cuerda floja estoy temeroso, estoy con miedo, estoy con incertidumbres, estoy, pues realmente agitado. Pues lo que hay que practicar es la desagitación, es decir, la calma, la introspección, ¿no? Como Perros Verdes, un programa muy introspectivo. Es decir, este programa nace para que nos miremos adentro y no nos miremos y no solo podamos mirarnos adentro cuando tengamos la situación perfecta o el momento perfecto, sino que sepamos o seamos capaces de mirarnos para adentro con sinceridad, con confianza y con calma, aun en la peor de las tempestades, Raquel. Mira, yo creo que tú has dado, por decirlo de alguna manera, en la diana, porque ahí también hay que identificar si yo soy una persona que está enganchada al conflicto, que está enganchada al caos, como tú bien venías diciendo, y es penoso mirarte al espejo y decir, sí soy, pero ¿qué tal si desde la honestidad, cuando entendemos que sí, que quizás podemos ser personas que tenemos ese tipo de prácticas y ese tipo de dependencias realmente, analizamos cuáles son las causas? Y es muy probable que no puedas hacerlo de manera solitaria, que se necesite un acompañamiento oportuno para poder ir a la raíz de por qué yo tengo esta dependencia, por qué yo necesito estar dentro del caos, por qué yo necesito el drama y el conflicto en mi vida y cómo yo puedo aprender a vivir de otra manera. Aunque mira, con unos datos que tengo aquí anotados, según hablan algunos psicólogos, es evidente que nosotros vivimos en un mundo lleno de distracciones. Hay un estrés, hay muchísimos cambios y en ese sentido los psicólogos han estudiado el impacto del caos en la salud mental, que de hecho puede ser también algo muy asociado a la salud mental, que las personas tengan esta dependencia a estar dentro del conflicto. Y dentro de esto los psicólogos lo consideran alarmante, porque según la Organización Mundial de la Salud, Alfonso, te comento que se dice que más de 300 millones de personas en todo el mundo, o sea, estoy hablando en todo el mundo, sufren de depresión y sufren de ansiedad. Y a más de 260 millones en todo el mundo, según esta misma organización, también se le ha diagnosticado de estrés crónico. Pues fíjate, son datos alarmantes, porque si sumamos las dos cifras, estamos hablando de 750 millones de personas, que aproximadamente es el 10% de la población. Es decir, una de cada 10 personas tiene algún problema de salud mental. Que tenemos que hablarlo y de manifestarlo abiertamente es uno de los grandes problemas que está teniendo la sociedad en el siglo XXI. Si quitamos a los niños, algunos lo sufren, pero bueno, en general todavía no. Y si quitamos cierta parte de la población muy adulta, estamos hablando que probablemente entre personas de entre 18 y 70 años, pues estén padeciendo este tipo de situaciones. Quizás un 20% de la población, 1 de cada 5 personas, está teniendo una situación de disfunción mental, bueno, de una enfermedad mental, porque no vamos a decirlo, de una patología mental. Eso es muy peligroso, ¿eh? Claro que sí, pero tú sabes una cosa, Alfonso. Pienso que hay muchos factores externos que estamos consumiendo todos y uno de los principales que influye a que muchísimas veces perdamos el equilibrio es la necesidad de anhelar una vida que no es la que tenemos, que no es la que nos toca en ese momento. ¿Por qué digo eso? Porque esta exposición bestial a las redes sociales, al contenido, al crear una marca personal, cuando no trabajamos esa creación de la marca personal desde el ser,
desde lo genuino, desde lo transparente, desde lo que de verdad yo soy y desde mis razones de comunicar y mostrar lo que muestro o comunico lo que comunico, termino en este caos, en un caos interno donde puedo empezar a tener problemas hasta con mi propia identidad. Quizás yo quiero ser el influencer o la influencer que tiene más de 1000 views y no sé cuántos live y subir la cantidad de seguidores en tiempo récord. Y en lugar de empezar a transmitir mi esencia y a buscar las formas que me funcionan a mí y que van alineadas a mi personalidad para transmitir eso, empiezo a imitar a otros. Entonces, ¿qué pasa? Me afecta a mí, afecto lo que soy. Estoy viviendo, como quien dice, en un aura ajena. Y ahí empiezo a tener un caos porque empieza ese conflicto interno. Lo has dicho perfectamente, Raquel. Y tú ahora sí que acabas de dar en la diana también. ¿Por qué? Pues porque funcionamos por imitación, es decir, estamos más pendientes o valoramos más lo que vemos de fuera continuamente proyectando mis sueños en estas personas, pues estaré tremendamente frustrado. Pero a lo mejor, si me analizo a mí mismo y me descubro como un gran escritor para mí, o un gran artista, o un buen, no lo sé, cualquier cosa, cualquier faceta que nosotros hagamos en las que realmente nosotros seamos brillantes y buenos, porque todos tenemos vetas brillantes. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos identificarlas porque estamos más pendientes en mirar afuera que en mirar hacia adentro. Pero ahí es donde voy, ¿no? Cuando nosotros miremos hacia nosotros mismos y veamos dónde está nuestra luz real y dónde nosotros tenemos nuestro talento natural y dónde nosotros tenemos nuestras fortalezas, generaremos confianza en nosotros mismos. Y eso es el principio del fin de todos estos males. Mira, yo creo que ahí no hay más nada que agregar. Realmente lo has dicho todo en este sentido. Para acabar esa idea que estábamos, socializando acá en nuestro podcast, Perros Verdes Podcast. ¿Sabes otra cosa, Alfonso? Hay también que saber que no hay verdades absolutas y que no podemos estandarizarlo todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente puede que una persona que se dedique a dar consejos de familia, de cómo debería de funcionar una familia, puede decir o instar a que se dedique una cantidad de horas a los hijos, una cantidad de horas al esposo, una cantidad de horas al trabajo. Pero en tu realidad, ¿te funciona? Tú puedes tener un equilibrio con lo que te está exhortando un especialista X. ¿O a ti te funcionaría más, por ejemplo, apostar a la calidad que a la cantidad? Quizás lo que estás haciendo en esta etapa de tu vida no te permite dedicar una cantidad amplia de horas a tu familia, pero sí te permite dedicar las pocas horas que puedas dedicar con calidad, con experiencias inolvidables, con experiencias trascendentales para tu familia. Entonces necesitas buscar, digo yo, ese equilibrio personal. ¿Qué me funciona a mí ahora, en esta etapa de mi vida? Y aplica para todo, porque es que estamos bombardeados de verdades absolutas, estamos bombardeados de gurús y pseudogurús de todo, y lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra. Y algo que también da pie al desequilibrio y a que todo se convierte en un caos es cuando queremos llevar un manual de otra persona a nuestra vida de manera exacta, sin antes evaluar si nuestra realidad converge con la realidad de esa otra persona para que a mí me funcione, o si yo debo de hacer unos ajustes para mi realidad de vida. Obviamente, Raquel, tú lo has dicho, pero sobre todo va unido con lo que decimos antes, es decir, nosotros debemos de ser nosotros mismos, debemos de cultivar nuestras propias fortalezas, debemos de cultivar nuestro propio tiempo. Es decir, tú decías ahora, ¿por qué seguir los manuales de otras personas y no dedicar tiempo pues a nuestra familia, tiempo de calidad, o sea, calidad, no cantidad? Bien, totalmente de acuerdo. Pero a los primeros que hay que dedicar el mayor tiempo de calidad es a nosotros mismos. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado, no sé si a ti te habrá pasado en alguna ocasión, Raquel. He llegado, quizás han pasado, yo qué sé, 3, 4 semanas, que miro para atrás y digo, ¿realmente cuánto tiempo he tenido para mí? O sea, o esa sensación de estar tomando un café tranquilo, silencio, o con la mirada perdida en cualquier sitio en el que tomas la conciencia y dices, joder, madre mía,
esto no hacía mucho tiempo que no lo hacía. ¿Por qué? Pues porque todos, los perros verdes también somos humanos. Todos tendemos a vivir en este mundo, pero ciertamente también he experimentado personalmente la quietud y la plenitud de poder estar tranquilo conmigo mismo, y eso soluciona muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras dudas, y aumenta, como siempre digo, esa seguridad en nosotros mismos, porque nos reconocemos a nosotros, que es a las personas a las que realmente hay que conocer, a nosotros mismos, para poder luego proyectar hacia los demás y ganar esa autoconfianza de la que siempre hablamos. Raquel, seguramente tú también tengas un testimonio de vida, en el sentido de que tú habrás vivido momentos en los que te has sentido en la cuerda floja. Como bien dices, no eres malabarista, no eres equilibrista, pero yo te conozco y eres una persona que toma la vida con fuerza. ¿Y cómo? Cuéntanos, Raquel, tú, ahora yo estoy llevando a Raquel en este sentido, ¿cómo actúa Raquel en esos momentos en los que se encuentra en la cuerda floja, se encuentra perdida? Bueno, mira, una interesante pregunta. Yo, en lo personal, cuando me veo en ese estado de que me siento significativamente abrumada, cuando no sé por dónde seguir, cuando de hecho voy avanzando dubitativamente en todo lo que tengo en mis manos, hago una pausa. Moléstele a quien le moleste, patalee quien patalee. ¿Por qué? Porque entiendo que si no hago esa pausa para escucharme, para mirarme hacia adentro, para cuestionarme y para determinar si es necesario ajustar algunas tuercas, si estoy en el vagón que no me corresponde, si debo en el mismo tren cambiarme de vagón o simplemente bajarme de ese tren, tengo que hacerlo desde el silencio. Porque si bien es cierto y que está comprobado, mientras estamos dentro de la situación no podemos verla tan clara como cuando nos damos el permiso de observarla desde fuera. En otras ocasiones he buscado acompañamiento, ya sea de un coach, porque sí, un coach necesita otro coach muchísimas veces, de terapeutas, si veo que mi parte emocional también se está viendo significativamente afectada en ese caos. Y es algo a lo que yo invito a todo el mundo. No tiene sentido que estés avanzando así como el hámster en la ruedita o sea, en este círculo agotador cuando no lo tienes claro y cuando te sientes abrumado, cuando te sientes agotado, cuando entiendes que quizás no es eso lo que deberías estar haciendo o que quizás ya no deberías de continuar con eso. Entonces a mí me funciona y he aprendido a ser radical. He aprendido que cuando es un no, es no, que cuando toca moverse hay que moverse y punto. Realmente es la receta, ¿no? Tú lo has dicho, el silencio. Uh-huh. Pero también, y hay que desestigmatizar, ¿no? Quitar el estigma. Quitar el estigma. Hay que quitar el estigma de la búsqueda de ayuda en profesionales. Claro. Es decir, como cuando a uno le duele, tiene un problema en el corazón y va al cardiólogo, tiene un problema en el estómago y va al internista, pues realmente hay que normalizar el ir al médico de la mente, ¿no? Que es el psicólogo, el psiquiatra, y que antes estaba mal visto porque parecía que solo las personas que tenían demencias o locuras estaban atendidos por estos profesionales, y no es así. Y por otro lado, hay otra serie, como tú hablábamos antes, ¿no? Y problemas que tenemos en nuestros problemas mentales, que vienen de desequilibrios hormonales, de desequilibrios químicos internos, y que deben de regularse a través de fármacos. Y no hay ningún problema, en absoluto, porque al igual que tomamos una pastilla para el dolor de cabeza, un jarabe para el estómago o una medicina cuando estamos agripados, pues podemos tomar pastillas que regulen nuestros procesos químicos para ayudarnos a que nuestra mente se estabilice, porque al final es todo una bomba química lo que pasa entre nosotros, se estabilice y nos puede ayudar a encontrar claridad de mente, a encontrarnos más relajados y a encontrarnos sin ese nivel
de estrés y de hormonas, como nos decía, de cortisol y otras serie de hormonas que decía nuestro buen amigo José Miguel en un programa anterior, que nos desestabilizan, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde tenemos que ahondar, ¿no? La cuerda floja, silencio, mirar hacia adentro, pero también saber que podemos mirar hacia afuera, que podemos mirar hacia profesionales, que no hay ningún problema en acudir al médico de la mente. Es así, Alfonso. Y sabes qué, hay otra práctica que a mí me costó mucho aprender, que nos lleva al desequilibrio y el caos en nuestras vidas. Y es tener las manos llenas, más que llenas, rebosantes. En algunas ocasiones, por ejemplo, algunas personas, yo que soy tan creativa, podemos ser tan creativos que todo lo que nos llega a la cabeza quisiéramos hacerlo, pero realmente no podemos hacerlo todo en el mismo momento. Sí podemos hacerlo todo muchas veces, pero no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, en algunos momentos cuando te sientas con ese caos, con ese desequilibrio, es mirar qué estoy haciendo, qué tengo en mis manos. Esto que tengo en mis manos está alineado con lo que quiero lograr, está alineado con a donde me veo en unos años, está alineado con mi filosofía de vida. Sí, ok, pero de todo esto, ¿qué me conviene avanzar en esta primera etapa? Tengo 10 cosas, quizás me conviene avanzar 5 y dejar las otras 5 para una segunda etapa. O quizás si de estas 5 hay 3 que son muy demandantes, podría enfocarme en esas 3. O si tienes la habilidad, como a mí me pasa, que creo que fue un hermosísimo regalo, de poder hacer muchas cosas paralelamente, organizar la estructura de cómo ejecuto estas cosas. Porque si bien puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo, es crear ese plan de acción de decir, ok, tengo varios emprendimientos en mis manos, entonces esto lo voy a ejecutar de esta manera, esto lo voy a dedicar tantos días a la semana, a esto le voy a dedicar tantas horas a la semana, y de esa manera no estás en un mismo día como un malabarista pasando de un emprendimiento a otro emprendimiento o de una actividad a otra actividad. Y te aseguro, te lo digo por mi experiencia, porque me vi muchísimas veces en la cuerda floja como malabarista, pasando de una cosa a otra, que cuando logras estructurarlo, fluyes de una manera más cómoda, más clara y más armónica. Y para eso, como tú bien has dicho, Raquel, hay que elegir y priorizar. Claro. Y para cuando uno elige y prioriza entre diferentes opciones, hay que decir que no a ciertas cosas. Y probablemente estamos mal entrenados para el no. Muy mal entrenados. Muy mal entrenados para el no. El no cuesta mucho. Ya no el no hacia los demás, que ya es de medalla de oro olímpica, sino el no para nosotros mismos, porque muchas veces nos autocuestionamos en ese tipo de acciones, porque a ver, si no hago esto, quizá me arrepienta en el futuro. No, 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 no. El futuro no existe. El pasado ya pasó. Vivimos en el presente. Y el presente es lo que realmente nos debe de importar. El yo y el ahora, ¿verdad, Raquel? Eso es así, el aquí y el ahora, el yo y el ahora. Y podríamos hacer una diferencia, porque una cosa es el yo y el ahora. ¿Quién soy yo? ¿Quién creo que soy yo? ¿Estoy cómoda con esta versión de mí que tengo ahora? ¿En qué me quiero convertir? ¿Qué estoy haciendo para convertirme en esa persona? ¿Estoy haciendo muchas cosas que me llevan al caos y al desequilibrio? ¿O estoy trabajando sin pausa, pero sin prisa, desde la paciencia, desde la calma, desde ese autodescubrimiento constante que nunca termina para transformarme en esa persona que quiero? Y más importante aún, esa persona en la que me quiero convertir, ¿tiene que ver con lo que está en mi interior o tiene que ver con lo que estoy apreciando en el exterior? Sin ánimos de ser reiterativa, ¿quiero hacer una réplica de lo que veo fuera o quiero dejar salir mi mejor versión? Raquel, la importancia de lo que tú dices, ¿no? Del momento presente, es decir, vivir en el presente, porque, y ya es algo que yo, con casi 53 años, estoy empezando a aprender. Fíjate, con 53 años aprender. Es decir, siempre he sido también una persona que he estado
pues en un circo de 7 pistas. Ha sido domador, trapecista, también hacía de clon y en los ratos libres barría entre las butacas. Y eso al final te lleva a que mientras estás barriendo las butacas estás pensando que luego tienes el número de trapecista y cuando estás en el trapecio dices, uy, estoy viendo allí que han dejado una funda fuera del zafacón, ¿no? Y me tocaba limpiarlo, estamos así. La atención plena, el vivir en el presente, que como yo digo, insisto, yo soy un perruno tardío en eso porque estoy empezando a desarrollarlo ahora, te ayuda primero a ser más eficiente, a ser más consciente de lo que haces, porque muchas veces cuando estamos en multitask, en multitarea, funcionamos en ciertas cosas como en piloto automático y realmente no estamos haciendo las cosas bien, simplemente las estamos haciendo no bien. Entonces, el vivir en el presente, vivir en el momento, nos ayuda sobre todo a dejar de procrastinar. Uh-huh. Un tema muy importante que deberíamos de tratar en algún programa y nos evita estar pensando en otros círculos mentales. Esa es una de las motivos, Raquel, que nos llevan digamos, al título de este programa, ¿no? A sentirnos en la cuerda floja cuando estamos en un banco y ¿cómo se dice? En una silla y mal sentado, ¿no? O sea, cuando estamos en muchos sitios a la vez, ¿no? Eso es lo que nos predispone a tener esa sensación de estar en la cuerda floja en la que todo se mueve. Claro que sí. Y es que fíjate, cuando nosotros tenemos un objetivo, es mejor apostarlo todo a algunas cosas específicas que apostarlo todo a todo, porque entonces no va a ser posible. ¿Sabes, Alfonso, que sería bueno dar algunos tips de cómo no sé si existe ese término, podcast escucha, a mí me ha dado con decirlo, ya luego lo voy a buscar, porque si hay radio escucha, debería de haber un podcast escucha, ¿verdad que sí? Entonces, para ustedes, queridos podcast escucha, si no le voy a poner patente, ya existe y que la RAE en algún momento lo incorpore en el diccionario, el podcast escucha. Sería bueno entonces para nuestros podcast escucha, Alfonso, darles algunos puntos que puedan poner en práctica para mantenerse en equilibrio y para evitar caer en el caos o salir del caos. Pero antes, hay que recordar que nuestro programa llega gracias a Alma del Caribe, Punta Cana Running, Mystic RD, Reenfoque Positivo, Grupo de Medios RP y nuestra querida doctora de la Rosa en Aestheticana. Sí, señor, esos patrocinadores que hacen posible que podamos estar todas las semanas aquí hablando para nuestros podcast escuchas. Me encanta ese término. Bueno, pues tips, yo lo voy a llevar a mi terreno. Saben que yo me dedico al mundo del deporte y creo que incorporar hábitos de vida saludable y hábitos de vida deportiva nos ayudan muchísimo a desestresarnos, a enfocarnos y sobre todo a disciplinarnos. Es decir, tener todos los días, y si no todos los días, una rutina de actividad física ya nos marca un hito. Y además yo apuesto por que esos momentos sean momentos introspectivos y en soledad. La gente mira, bueno, oye, a mí me encanta ir a jugar al básquet con mis amigos, muy bien, pero que cuando estemos jugando al básquet también podemos tener nuestros propios momentos, nuestras propias sensaciones. Como digo, en la práctica del ejercicio físico, la búsqueda del silencio. Creo que no hay mejor manera que enfocarse en uno mismo cuando apartamos de nosotros todas nuestras distracciones. Y digo distracciones, evidentemente, de nuestros aparatos tecnológicos, tablets, teléfonos móviles, televisión y cualquier otro estímulo exterior que también nos pueda sacar de esos momentos, ¿no? Estoy hablando de familia, de hijos, de niños, es decir, tenemos que buscar un espacio, un entorno en el que podamos estar en silencio y practicar, aunque sea nos cueste
los momentos de paz, aunque sea 2, 3 minutos al día, pero intentar buscarlos en ese silencio. Realmente eso lo podemos hacer casi en cualquier sitio. Podemos aislarnos en cualquier momento, no tenemos que meternos en una burbuja de cristal, en una urna de cristal. Simplemente podemos salir fuera, al patio, podemos salir a cualquier sitio, ir a un parque, aislarnos lo más posible de los estímulos exteriores. Y, como siempre decimos, el continuamente, por la mañana, por la noche, quizá por la noche es el mejor momento, que estamos muy cansados, ¿no? Revisarnos a nosotros mismos, tener ese hábito de revisarnos con ánimo escrutador, ¿no? Mirándonos con ojo crítico. Con ojo amable también, porque muchas veces somos los primeros que nos ponemos piedras en nuestra mochila, pero con ojo objetivo, ¿no? Y con ojo de querer mejorar. Ahí es donde yo creo que son los tips más importantes. Cada uno lo aplicará como pueda, pero por supuesto lo más importante, como siempre decimos, es mirarnos a nosotros mismos para hacernos caso de nuestras necesidades y lo que el yo interior nos está demandando constantemente y que además nos manda señales siempre. Nuestro yo interior nos manda señales inconscientes. Claro. Alfonso, añadido a esto que has comentado, otro punto importante a tomar en cuenta para prevenir el desequilibrio y el caos en nuestras vidas es organizar adecuadamente nuestro tiempo. Y cuando hablo de organizar adecuadamente nuestro tiempo, es que hasta cierto punto, sin llegar a una inflexibilidad extrema, se vuelva no negociable alterar nuestra agenda. ¿A qué me refiero con esto? A que yo tengo una estructura para mi semana, tengo unos horarios establecidos, tengo unas reuniones agendadas y de repente surge quedar para tomar un café. Pero ¿qué tal si antes de yo responder espontáneamente, así puedo verte y puedo tomarme ese café, me pregunto si de verdad yo puedo, si de verdad yo cuento con ese espacio? Si de verdad en ese momento lo que yo voy a interactuar con esa persona en ese café le aporta a todo mi proyecto de esa semana, a todos mis objetivos, o si bien yo puedo decir ahora mismo no puedo tomar ese café, pero podemos reagendar para tal fecha, porque si no nos salimos totalmente de nuestro foco. Y aunque sí creo que podemos ser flexibles, también creo que esa excesiva flexibilidad de salirnos de nuestra rutina a cada rato afecta a nuestro enfoque, afecta el norte al que nos estamos dirigiendo. Bueno, tú lo defines de esa manera, por eso tú y yo somos distintos. A mí, en este caso, me gusta más el dejar fluir. Evidentemente, nada llevado al extremo, porque si no, si dejamos fluir siempre, casi nos metemos nosotros mismos en un pequeño caos. Pero sí que debemos de dejarnos sorprender por la vida y evidentemente, no a todo se puede decir que sí, pero sí que hay momentos en los que quizás, en este caso, yo pienso así, podamos alterar nuestra agenda para poder tener un momento con los demás, un momento inesperado con una persona, un amigo, un familiar. Bueno, ¿por qué? Pues porque nos rompe y dejamos de ser tan estructurados y tan robots. Evidentemente hay que tener, como tú bien dices, una estructura para no vivir en el caos permanente, pero dentro del caos que siempre nos pueda sorprender una llama de improvisación. Mira, estoy de acuerdo porque creo en esos eventos espontáneos, pero hay que saber medirlo, porque, ¿cómo te lo explicaría? Imagínate tú que es un lunes, buen lunes, como los lunes. Y que en ese lunes tienes la agenda a tope y que tienes de hecho, por ejemplo, un proyecto que entregar importante que te depende el contrato de tu vida para tu empresa o para los próximos, por ponerte ese ejemplo. Y que ahí por no saber decir que no, alteras la agenda y te vas a ese café. Pero por eso hay escenarios y escenarios. Por supuesto, claro, si estás, eso sería una irresponsabilidad, ¿no, Raquel? Pero si estamos en el día a día, que no estamos cerrando contratos de 10 millones de dólares constantemente, sino que estamos teniendo nuestro trabajo, muchas veces, hay momentos que son importantes y hay momentos que son más administrativos, rutinarios o lo que sea. Bueno, pues seguramente ese trabajo rutinario
podemos posponerlo 2 horas, que no va a pasar nada, y sí que podemos permitirnos o darnos el lujo de poder tener un momento, como he dicho, para nosotros mismos si lo necesitásemos, o para disfrutar de la compañía de alguien o de hacer cualquier actividad que en ese momento nuestro cuerpo nos diga, joder, me pide el cuerpo poder quedar, poder salirme un poco de mi agenda marcada. Todo esto, como digo, de una manera ordenada, ¿no? Pero que nos pueda sorprender la improvisación. Es decir, que no todo tenga que ser tan estructurado. Eso es como yo pienso. Claro, ahí lo comparto y claro que sí, hay momentos donde el cuerpo lo pide, porque también a propósito de que dices eso, otra cosa, otro comportamiento, por decirlo de alguna manera, que puede llevarnos al caos y al desequilibrio en nuestras vidas es un aislamiento excesivo. O sea, somos seres sociales y si yo todo el tiempo estoy aislado, no comparto, no socializo, no interactúo con otras personas, eso también me puede llevar a un caos y a un desequilibrio, porque no estoy teniendo conexión con otras personas y es importante la socialización y tener ese espacio para compartir y pasar buenos momentos con otros. Lógicamente, y Raquel, en este sentido, cuando tú hablas de agenda, todo el mundo tiene una agenda diaria, ¿no? Y la agenda diaria debe existir. Pero creo que nuestra agenda debe ser, nuestra agenda general debe constar de periodos más largos, ¿no? De periodos por proyectos. Porque si no, si bien es cierto que ya lo hemos dicho, ¿no? No podemos atender todas las cosas a la vez, ¿no? Vale. De 10 cosas que tenemos, vamos a enfocarnos en 5. Y hay que tener un objetivo para esas 5 cosas. Pero los objetivos o los procesos deben de ser semanales, deben de ser mensuales, en medida de lo que requiera cada proyecto. Porque si nos marcamos metas diarias muy exigentes, probablemente lleguemos a que si por cualquier circunstancia no podemos cumplir con esa agenda, ahí es donde llega la frustración. Y no es nada malo no poder llegar. No pasa nada, nunca pasa nada. Es decir, quitando cosas tremendas como citas médicas, como con el contrato de 10 millones, de uno de 100.000 pesos, que son importantes para nosotros, pero que no lo hacemos todos los días, realmente no pasa nada. Lo que no puede ser es que el no pasa nada se convierta en hábito. Exactamente. Sí, no, sí, eso es muy importante. No pasa nada, pero que seamos conscientes que los objetivos tienen que tener una periodicidad. El día a día, marcado así, realmente nos lleva un poco con la soga. Yo funciono así. Mira, estoy de acuerdo contigo y da la casualidad que precisamente hoy, cuando salía de la oficina para prepararme para venir para acá, subí una historia hablando de que hoy me tocó poner en práctica lo que muchas veces le digo a mis coachees, la autocompasión. ¿Qué pasa cuando yo no logro algo? ¿Qué pasa cuando al final del día no voy a poder poner un check a las 10 tareas que tenía que desarrollar en el día? Puedo ser muy dura conmigo. Entonces hoy justamente dije, no, también toca la autocompasión, ver el panorama, entender por qué el día de hoy no pude cumplir con todas mis tareas. Por ejemplo, estoy a tope con un evento que tenemos el jueves, que es muy importante, y decidí toda la semana centrarme en ultimar los detalles de este jueves y ya el viernes entonces dedicarle todo el día a otros proyectos que pueden esperar, porque la prioridad es esto. Entonces, también, cuando somos autocompasivos, cuando nos vemos, cuando comprendemos las razones detrás de las razones por las que quizás no hemos acabado o cumplido con algo que está en nuestra agenda, nos ayuda a que no nos cargue la culpa y que esa culpa nos lleve a un desequilibrio emocional, a una tristeza, más que nada una tristeza, porque si lo gestionamos adecuadamente no tendría por qué llegar a ser una depresión. Claro, hombre, la depresión yo creo que... Y eso es palabras mayores. Son palabras mayores, pero bueno, como has comentado tú en las cifras que hay, es algo que está presente en la sociedad. Claro. Mira, te voy a interrumpir ahí,
porque hay que marcar una diferencia, que de hecho he visto algunas publicaciones de la psicóloga Aide Domínguez, a quien sigo muchísimo, que hablan precisamente de la diferencia de estar pasando por una etapa en nuestras vidas y de que esto automáticamente sea etiquetado como una patología o como un trastorno emocional. Y ahí hay que tener cuidado, porque podemos tener una tristeza profunda y no necesariamente tendría que ser depresión. Y ahí yo me atrevería a decir, o sea, un comentario que no es una verdad absoluta, que muchísimas veces, como hay diagnósticos que se dan a la ligera, quizás por eso pueden ser alarmantes esa tasa de depresión. Pero puede que muchas de esas personas, digo yo, aquí hipotéticamente, que han sido diagnosticadas como depresivas, simplemente estén pasando por un periodo de tristeza profundo en sus vidas y que no necesariamente sea depresión, porque cuando hablamos de depresión es algo ya más profundo, es algo que hay que estar alerta porque la depresión no se va así por así. Es que yo creo que la depresión está compuesta de muchos más factores más allá de la tristeza. Exacto. Es decir, creo que la tristeza es una digamos, de las cosas que genera la depresión, pero yo creo que la depresión va mucho más profundo, es decir, va con una bajísima autoestima, con una sensación hasta física de dolor interno, va con una pérdida de esperanza, va con una incomprensión, va con un caos en tu cabeza terrible. Yo he conocido personas depresivas crónicas muy cercanas Claro, incluye en mi familia, y yo he tenido también un periodo de mi vida en el que estuve sumido en una depresión y no es agradable, pero digo que va más allá de la tristeza, es decir, lo trasciende muchísimo porque de hecho también incluye trastorno del sueño, trastorno de la alimentación, incluye muchos otros trastornos importantes, desánimo, apatía. Bueno, de hecho, además, hay otra patología que es la ceguera, ¿no? No la ceguera física, sino la ceguera del cerebro, es decir, no ves más allá. Es decir, eres incapaz de ver un punto de referencia que te guíe en el camino o al que te puedas agarrar, ¿no? Esa cuerda, aunque sea floja, a la que te puedas agarrar. Creo que es lo más duro de la depresión, ¿no? La ceguera de la mente, el no poder ver. O sea, es como si estás en una habitación totalmente a oscuras y no encuentras la salida, o el camino, la puerta. Es una situación bastante angustiosa. Claro, y a propósito de que la próxima semana vamos a estar hablando de un tema muy relacionado, otro punto importante para evitar ese caos y ese desequilibrio en nuestras vidas es poner límites saludables. Bueno, es que los límites son importantes, ponérselos a los demás y ponerlos a nosotros mismos. Creo que las marcas, las líneas rojas deben de existir, sobre todo para marcar nuestro camino y para marcar el camino a los demás. Claro que sí. Voy a poner un ejemplo. Si yo sé que necesito levantarme pronto y yo sé que la falta de sueño me afecta significativamente en mi enfoque y en mi productividad, un límite que me puedo poner es el horario en el que me voy a dormir. Elegir si me quedo hasta tarde leyendo un libro, escuchando un podcast, tomando copas un día de semana, por ejemplo, o viendo un maratón de Netflix, que me ha pasado y he tenido que hablarme a mí misma y darme coaching a mí misma, lo confieso aquí, pero yo me tengo que poner ese límite y decir, ok, si yo no quiero tener un caos y estar mañana toda vuelta loca, mi límite es que yo debo de irme a descansar a tal hora. Y ya ahí evitamos una situación. Exactamente. Me ha pasado este fin de semana. A mí también. Tuve una cena muy divertida y muy interesante el viernes pasado y me acosté más tarde de lo que yo me suelo acostar.
Y dormí 3 horas y media para levantarme el sábado a entrenar con mi grupo de Punta Cana Running. Ahí sobrepasé mi límite de horario, pero no sobrepasé el límite de responsabilidad que tengo con los demás. Podría haber dicho, señores, no puedo, no, hay límites, no quiero sobrepasar los límites de los demás. Entonces, los límites son importantes. Claro que sí, estoy de acuerdo. Y otro punto, Alfonso, porque como ya nos estamos acercando al final, me encantaría que nuestros podcast escucha tengan... Señores, podcast escucha. Me hace mucha gracia, pero Googleenlo. sí, están bautizados como podcast escucha. Wow. Y también el ladrido particular del perrito de Perros Verdes. Pero ya, poniéndonos un poquito en contexto, algo muy importante y que a mí empezó a funcionarme para no caer en un caos y en un desequilibrio, no solamente superficial, sino en términos emocionales importantes, es limitar la exposición a noticias negativas. Cuando somos personas altamente sensibles, debemos de evitar esas exposiciones si sabemos que nos afecta, si sabemos que pueden desbordarnos emocionalmente y si no tenemos ni idea de cómo gestionarlo. Yo en lo personal he limitado muchísimo todo lo que consumo en redes sociales, he limitado y he dejado de seguir muchísimos medios de comunicación que de verdad me da muchísima pena también porque han apostado al amarillismo. Y eso me ha ayudado a estar más calmada, porque estar viendo esas noticias alarmantes cada día de no sé cuántas muertes, no sé cuántas violaciones, no sé cuántos feminicidios, llega un momento que emocionalmente me impacta. Y si también eres de estas personas, evita exponerte a ese tipo de noticias. Raquel, completamente de acuerdo. Cada vez estamos más inundados de noticias sensacionalistas y parece que cuanto más grave es el asunto, mejor es la noticia, ¿no? Y el ser humano, no sé si en esto estarás de acuerdo conmigo, tiene por naturaleza, es un poco cotilla y es un poco amante de la desgracia ajena. No sé si te has dado cuenta que cuando nos encontramos un accidente de tránsito, todo el mundo mira a ver si ha pasado algo, lo cual no sé qué sentido tiene. En absoluto. Pero creo que forma parte de la naturaleza humana. Es decir, no sé por qué, pero sí que es cierto que cuanto más nos expongamos a estímulos negativos, más negativos seremos. Es decir, nosotros somos antenas receptoras de lo que nos viene del exterior y en nuestra capacidad está de saber qué consumir, qué elegir, qué ver, qué oír, qué escuchar. Claro que sí, y sabiendo que todo lo que consumimos nos condiciona, nos reprograma, nos redirecciona, entonces hay que cuidar qué es lo que yo quiero y qué es lo que estoy consumiendo, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy leyendo. Si estoy escuchando ciertos ritmos porque me gusta el ritmo, ¿cómo puedo cuidarme de que las letras no me afecten? Por ejemplo, yo que soy así como puedo estar con Joaquín Sabina, puedo seguir con Bad Bunny porque soy ecléptica en mis gustos musicales, pero hay que tomar medidas para que esas letras no te condicionen, no condicionen tu comportamiento, no condicionen tus gustos, no condicionen tus decisiones, porque realmente todo nuestro entorno, si nos exponemos más de la cuenta, termina reprogramándonos. Cierto. Raquel, nos queda ya muy pocos minutos para despedirnos. Me quedaría con una frase que ha salido en la conversación y que es que cuando estés en la cuerda floja, pisa fuerte para que esa cuerda se tense. Yo creo que no hay que agregar nada más. Y para pisar fuerte, para que esa cuerda se tense, dale un poquito más para atrás al podcast y escucha algunos de los puntos que ya hemos venido compartiendo para evitar ese desequilibrio y ese caos en la vida. Les acompañó Raquel Salas y Alfonso García. Muchísimas gracias por sintonizarnos como cada lunes y esto fue Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aesthetic Cana, Radio Oficial, Punta Cana Hits.